Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre Grotowski y su influencia en el teatro experimental. Él creó un teatro vanguardista debido a que se remueve ese género dramático que buscaba ese romper con lo cotidiano, con lo diario y llevar al espectador a vivir en lo real, en esos personajes que se desarrollan y van teniendo grandes trasfondos sociales, culturales, que acostumbraban a ser simbólicos y representaban conceptos con más que personas, pues. Estaba establecido como con un estilo, una forma creativa de hacer este teatro interesante, observando un desplazamiento por el cual se buscaba ir más allá de las maneras clásicas de realizar una pieza teatral, que modificaba la manera en la que la audiencia de ese momento veía el teatro y va construyendo o instituyendo una interacción como más fuerte con el público, y las obras dentro de este teatro van creando esa posibilidad de estar en relación con la dramaturgia no clásica, como el teatro del ilógico, pues, creando varias superficies del arte como el performance art, y tendencias como el surrealismo y el expresionismo que sirven a esta clase de teatro. Entonces, a partir de lo que vamos explicando como teatro experimental, ya podemos dar como inicio a estas etapas de Grotowski, que se podrían separar en 5 específicamente, y las que tuvieron como más interés en todo el transcurso de su historia. Entonces, desde 1957 a 1969 abrimos paso a la primera etapa de Grotowski, que fue el arte como representación. Él decía que en este periodo denotaban esas obras como La silla de Ionesco, el Fausto de Goethe, y se dio ese reconocimiento como Acrópolis en El Príncipe Constante. Durante esta época, que se iban resaltando los elementos claves que relataban toda su investigación. Un ejemplo clave era la creación del Instituto del Método de la Investigación Teatro Laboratorio, que junto al Teatro de las 13 Filas le permitieron realizar bastantes espectáculos que fueron memorables. Y a partir de 1970 a 1979 fue la segunda etapa, que le llamaron, o se llama para teatro. En este periodo del teatro participativo se activa el exterior, donde se encuentra ese teatro intermal, que durante esta época anunciaba la intención de interrumpir la actividad teatral para enfocarse Grotowski, en las investigaciones que habían, esas diferentes intercomunicaciones y ese encuentro entre individuos de la sociedad. Y a partir de 1976 a 1982 es que se abre la tercera etapa de Teatro de las Fuentes. Esta iba más que todo orientada hacia esa solidez de cada detalle que descubre de fragmentos de la actuación, como la voz, los movimientos, los sonidos, el buen uso del espacio. Y de 1983 a 1984 se abre paso a la cuarta etapa de Grotowski, que es el
Objective Drama, o el objetivo drama, que plantea una investigación que se enfocaba en esas formas destiladas y sobre las cuales eran experiencias vividas y esa calidad de la esencia humana. En la última etapa de Grotowski, vemos el arte como vehículo, que fue en 1985. Esto se enfocaba en el rigor, en los detalles también, como estaba diciendo en la etapa 3, que era de Teatro de las Fuentes, en los detalles, en la presencia de la presión, en eso fundamental de nivel de la técnica del actor. Estaba estructurando un alto grado de manifestaciones y acciones creativas. Y en este año él se centró más que todo en Italia, y de allí él crea el Centro de Investigación Teatral y los legados del maestro polaco. Entonces, él nos explicaba que ese teatro rico dependía de la cleptomanía artística y se obtenía de esas disciplinas que iban construyendo los espectáculos híbridos y eran representados con integridad, y trataba de romper ese círculo vicioso que creaban en el cine y en la televisión, puesto que él decía que el cine y la televisión eran un área donde se hacían más funcionamientos mecánicos, y el teatro rico más bien apelaba a los recursos compensatorios para lograr un teatro total, una integración de mecanismos prestados, donde se plantea técnicas sofisticadas que permitían una gran movilidad, un gran dinamismo, donde el escenario y el auditorio eran móviles, donde se lograba ese cambio de perspectiva constante y se lograba ese ambiente de absurdo, pues. También decía que no importaba tanto el desarrollo y el explote del teatro y sus posibilidades mecánicas, porque siempre era técnicamente inferior al cine o a la televisión. Que la idea era crear ese dinamismo entre escenario y público, para que haya como una variedad infinita de relaciones y los actores puedan interactuar con los espectadores, poniéndose en contacto directo con ese público y dándole ese papel pasivo en el drama. Y como uno de los ejemplos de esas producciones pueden ser como Cain Byron y Sakuntaiya de Kalidasa. Y esos actores podían construir esas estructuras entre los espectadores, incluirlos de esa forma en la arquitectura de la acción, sujetándolos en ese sentimiento de precisión, de congestión, y creaban ese ambiente que se volvía interesante de analizar. Es importante añadir también como él influenció en el teatro experimental, pero también qué es el teatro pobre, quién fue el creador de ese teatro pobre y cuáles fueron las características del teatro pobre. Tal como mencionamos anteriormente, el teatro pobre se centró un poco en el teatro experimental, pero también se centraba en el trabajo del actor, que no
no aportaban tantos recursos típicos de la dramaturgia, sino que generalmente los actores de esta rama recibían entrenamiento físico y espiritual con el propósito de que ocurriera esta conexión de cuerpo y alma para reflejarla posteriormente durante la presentación. Y precisamente ese era el objetivo principal, de hacer viajar al espectador hacia la historia que va narrando el actor, es decir, hacerlo sentir involucrado e identificado, tocar sus sentimientos y así lograr conectar. Entonces, ¿cuáles eran las características de este teatro pobre? El teatro pobre de Grotowski se caracterizaba por un valor humanístico en el que se proponía lo material, desarrollar la puesta de escena, compartir su interior con el público, y el representante de estas obras, Grotowski, consideraba que la actuación funcionaba como un vehículo, un medio que podía hacer llegar lejos. Y en este tipo de teatro se aplicaba más que todo la técnica del trance, la cual ayudaba bastante al actor a relajarse y a sentirse iluminado. Esta era una estrategia para conectarse, como dije anteriormente, con lo espiritual y mostrar ese verdadero ser interior. Y esto es lo que he aprendido de esta clase. Muchas gracias. Hasta luego.